buenos días o buenas tardes o buenas noches, según la hora que nos estés viendo. Bienvenida nuevamente a este tu espacio. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo de Tito capítulo 2, versículos del 3 al 5, que es lo que Dios espera que nosotras como mujeres seamos, el carácter que debemos desarrollar, los pecados que debemos evitar. Y hoy vamos a nuevamente, Sari, bienvenida, gracias por tu tiempo, como te decía hace rato. De verdad para mí es una bendición tenerte conmigo y pues aprovechar también tu conocimiento, tu experiencia de la Biblia y tu experiencia con Dios especialmente, ¿va? Sé que ambas estamos trabajando, ¿va? para alcanzar aquello que hemos sido llamadas a alcanzar, ¿va? Entonces, bienvenida, te dejo el tiempo para que saludes. Gracias, Arinka. La verdad es que ha sido de gran bendición para mí también poder estar aquí todos los lunes con ustedes y poder aprender al mismo tiempo y teniendo el privilegio también de poder enseñar y de poder aportar un granito de arena a todos los que puedan ver este video, ¿verdad? Y yo creo que es bien importante seguir aprendiendo, seguir educándonos a nosotras mismas y sobre todo aprendiendo y buscando más del Señor. Entonces, gracias, para mí es también un privilegio poder estar aquí y bienvenidas a cada una de ustedes. Esperamos que también hoy sea de gran bendición esta enseñanza para ustedes. Bueno, voy a orar para iniciar y luego vamos a entrar ya de lleno al aprendizaje. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de conectarnos, Señor, y de poder aprender tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú puedas tomar control de esta reunión, Señor, que tú puedas bendecir la vida de Sari, que puedas bendecir mi vida, Señor, mi boca, la boca de Sari, para que nosotros todo lo que hablemos, Señor, sea para tu gloria, Señor, y que sea todo conforme a tu palabra. Que podamos compartir, Señor, de lo que tú nos has enseñado primero a nosotras, con las chicas que nos están viendo, o con las mujeres que nos están viendo, Señor, en cualquier parte del mundo, a donde sea que llegue este video, Señor. De verdad te suplicamos que tú puedas usarnos a nosotros solo somos siervas tuyas, hay que estamos dispuestas aquí para ser usadas por ti, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra en los corazones de cada una, Señor, y que nosotros también podamos ser transformadas por tu palabra. Gracias por los estudios que hasta la fecha nos has permitido hacer, Señor, y solo te suplicamos que nos ayudes a que todo lo que hagamos, cualquier cosa que sea, Señor, siempre sea para tu gloria. Gracias por tu bendición. Por favor, quédate con nosotros. Sabes que hoy vamos a hablar de un tema que a veces es complicado, Señor, y de verdad por el hecho de ser la lengua, y como dice tu palabra, que es un miembro muy pequeño, pero puede hacer grandes catástrofes y provocar grandes fuegos, Señor, y de verdad que nosotros no podemos controlarla sin el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, para poder estar abiertos, que tengamos un corazón abierto para recibir tu palabra y una voluntad dispuesta para obedecerla. Gracias por tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces ahorita vamos a empezar de lleno. Como saben todas ustedes, siempre hacemos la lección en base a preguntas. Y pues seguimos en Tito capítulo 2, versículos del 3 al 5, y aún todavía estamos en el versículo 3 y nos toca la segunda característica. La semana pasada vimos reverentes en su porte y hoy nos toca no calumniadoras. Entonces, que es la siguiente que nos aparece en nuestro versículo, ¿verdad, Sari? No sé si me puedes hacer favor de leerlo. Sí. Versículo 3. Voy a leer el versículo 3 del capítulo 2 de Tito, que dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Gracias, Sari.
Ahora entonces, Sari, la pregunta, como vamos a ver el no calumniadoras, entonces la primera pregunta, Sari, es ¿qué significa el no ser calumniadoras? Bueno, yo siempre he tenido el concepto de que calumniar es como crear un chisme sobre otra persona y realmente el significado es ese. Según el diccionario dice acusar o atribuir falsamente a una persona palabras, actos o intenciones con el fin de perjudicarla. Entonces no es solamente crear un chisme hablando positivamente, sino que crear un chisme con el fin de perjudicar a otra persona. Entonces yo creo que cuando tú haces la pregunta de qué significa no ser calumniadoras, en otras palabras nos está diciendo la Biblia, no traten de perjudicar a otra persona con las palabras que están hablando de ella, porque en primer lugar estamos mintiendo porque dice acusar falsamente o atribuir falsamente. Entonces significa que lo que estamos diciendo no solamente no es verdad de la otra persona, sino que también habla de lo que nosotros queremos hacer con esa persona, dañarle su reputación, su vida, la manera en que otras personas las están viendo, simplemente porque queremos, porque realmente no hay necesidades. Entonces esto es lo que la Biblia nos dice al decirnos no ser calumniadores. La Biblia no quiere que nosotros acusemos a alguien de ser algo que no es, simplemente por satisfacción nuestra, porque no tiene ningún sentido hacerlo. Sí, de hecho, o sea, estás perjudicando a alguien, ¿verdad? Y un principio general, digamos, que Jesús lo resumió en 2 mandamientos, ¿va? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo, ¿va? Entonces, si querés dañar a tu prójimo, estás violando inevitablemente ese mandamiento, ese gran mandamiento, ¿va? Porque es parte de los 2 grandes mandamientos y en eso se resume la ley. Entonces, a mí me llamó un montón la atención la definición, porque precisamente también busqué la definición y pues eso significa, porque el ser acusadora, ¿va? El usar tu lengua para acusar, y entonces eso nos lleva a pensar en entonces a quién nos estamos pareciendo cuando estamos calumniando, cuando inventamos un chisme, o incluso porque según lo que yo leí también, va, es que tal vez es información verdadera que tenés acerca de una persona, pero que la va a dañar. Entonces, precisamente eso significa acusar, ¿va? Porque es lo que hace Satanás. De hecho, Satanás cuando llega delante de Dios, él acusa al ser humano delante de Dios, ¿verdad? Entonces, en realidad cuando pensamos en calumniar y pensamos en la definición de ser acusadoras, de ser chismosas, de ocasionar intriga o de decir una mentira acerca de alguien con el fin de dañarlo, de perjudicarlo, en realidad nos estamos pareciendo a Satanás, así de simple. Y eso iba yo a mencionar, que no habla de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, sino todo lo contrario, ¿verdad? Habla del poder que tiene Satanás todavía sobre nosotros, a pesar de que, por ejemplo, si somos cristianos, hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, todas estas cosas no tienen cabida en nosotros. ¿Por qué? Porque se supone que a nosotros, de tener a Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Entonces, ¿por qué estamos permitiendo que Satanás todavía nos meta esas ideas, esos engaños de que está bien hacer estas cosas, cuando claramente el Espíritu Santo nos dice lo contrario por medio de su palabra? Entonces yo creo que eso es bien importante aclararlo y decirlo tal y como es, como decía Arinka. Cuando nosotros hacemos lo que está en contra de la Biblia, nos parecemos más a Satanás. No nos estamos acercando a Dios, nos alejamos de Él y nos acercamos más a Satanás. Entonces, yo creo que eso es importante decirlo, porque a veces creemos que no,
Satanás ya no vive en mí, pero hacemos estas cosas, entonces significa que todavía estamos haciendo las cosas que el mundo enseña y no realmente siguiendo lo que Jesucristo hace, ¿verdad? Entonces... Exacto. Y ahorita yo me ponía a pensar, ¿verdad? Y cuando Jesús confrontó a los fariseos, ¿verdad? Y le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿verdad? Porque las cosas de vuestro padre el diablo queréis hacer, ¿verdad? Porque él ha sido mentiroso desde el principio. Y de hecho, la calumnia empieza precisamente con Satanás en el Génesis. Porque en realidad Satanás calumnió a Dios delante de Eva. Lo calumnió en el sentido de que le hizo creer que lo que Dios le había dicho no era verdad. Lo calumnió al hacerle creer a Eva de que las cosas que Dios le había ordenado no eran para su bien, sino para su mal. Entonces incluso lo calumnió con negar el carácter de Dios, al decir que en realidad él no era bondadoso, no era bueno. Entonces el asunto es que nosotros hacemos eso cuando levantamos un chisme, o tal vez no lo levantamos nosotros, pero nos gozamos con el chisme, disfrutamos el chisme o buscamos el chisme, buscamos tener la información de otras personas. Y entonces estamos cayendo en lo mismo, aunque no empiece con nosotros, pero si lo estamos disfrutando, somos partícipes de ello. Somos partícipes de la calumnia. Y eso es cierto, porque muchas veces la manera en que nosotros, cuando alguien viene y nos dice, fíjate que te voy a contar esto y esto de tal persona, y nosotros caemos en escuchar, nuestro pecado no se basa solamente en escuchar lo que la otra persona nos está diciendo, sino que también en que cuando nosotros miremos a la otra persona, ya no la vamos a ver con los mismos ojos quizá con los que la mirábamos antes, porque ahora tenemos más información de esa persona. Entonces el propósito de la persona que vino a contarnos el chisme se cumplió. ¿Por qué? Porque entonces está dañando la imagen de la otra persona frente a nosotros. Uh-huh. Y eso también es pecado, porque como decía Darinka, puede que la información sea verdadera o puede que sea falsa. Nosotros no lo vamos a saber realmente, a menos que sea la misma persona que nos lo esté diciendo, pero si alguien más, o ya sea que le ha cambiado una que otra palabra o a la historia, o le ha agregado algún hecho, sí, ya ha arruinado esa imagen que nosotros teníamos de la otra persona. Entonces también en eso nosotros estamos pecando. No solamente es parte pues de los chismes, no solamente, como decía Darinka, empezarlo nosotros, sino que también el hecho de participar al escuchar y creer lo que la otra persona está diciendo sobre esa persona, es parte del chisme, y nosotros caemos en eso la mayoría de las veces. Sí, y somos copartícipes, y es como que en lugar de rechazar el pecado y de hacer ver a la otra persona que está fallando a Dios, nosotros simplemente como que al mismo tiempo animamos al otro que siga haciéndolo, y nosotros participamos de ello y envenenamos nuestro propio corazón, aunque de hecho ya nuestro corazón está envenenado desde antes, ¿no? O sea, ya de hecho es de nuestro propio corazón que sale el prestar atención y el no poner un alto y cuidar lo que entra a nuestra mente también y a nuestro corazón de fuera, ¿verdad? Entonces me llama otra cosa la atención, Sari, y es la palabra calumniador, viene del griego diabolos, que es la misma palabra que se utiliza para diablo, y es a mí me asombra, porque en realidad digo, cada vez que nosotros calumniamos, mentimos acerca de alguien, armamos un chisme, o entre comillas, así como, ay, sí, es que lo estoy haciendo por el bien de tal persona, o ay, es que fíjate que
esto y esto pasó, ¿va? Porque somos muy fáciles para hablar. Cada vez que nosotros hacemos eso, nosotros estamos siendo diablos. Entonces, y no hay momento en el que nos parezcamos más a Satanás, sino el momento en el que decidimos ser partícipes de un chisme, de una mentira, de una blasfemia contra alguien, o de simplemente utilizar nuestra lengua para dañar a alguien, para ofender a alguien. No hay momento en el que nos parezcamos más a Satanás que ese momento. Entonces, y fíjate que sí, porque estaba leyendo un pasaje aquí en Proverbios capítulo 18, versículo 6, dice: los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. ¿Y cuál era el propósito de Satanás cuando empezó a calumniar a Dios, no, tratando de engañar a la serpiente, a Eva, por medio de la serpiente? Porque eso fue lo que él hizo. Empezó a hablar cosas de Dios que no eran verdaderas para que Eva cayera en su engaño y en su pecado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Provocó contienda entre el hombre y Dios, creando que nos hubiera esa separación de espíritu, ¿verdad? De Dios con el hombre. Y obviamente todo esto ha traído consecuencias hasta el día de hoy. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar en las palabras que podemos decir de otra persona, no sabemos realmente hasta qué punto va a llegar eso, porque puede, como decía Darinka, por el bien de esa persona yo estoy diciendo eso, pero las consecuencias que va a traer para esa persona va a crear conflicto, va a crear contienda, va a haber una separación incluso si son amistades se van a separar, si son esposo, esposa se van a separar, si son padre, hijo, va a haber una separación. Y eso es lo que Satanás intenta todo el tiempo con nosotros, que haya una separación entre Dios y nosotros, para que nosotros podamos acercarnos más a Él y serle obedientes a Él. Entonces, cuando nosotros caemos en esa situación, estamos creando contienda y conflicto entre varias personas, lo cual nos hace muy semejantes a Él, porque es lo que Él hace, pues. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros, yo no había pensado en estas cosas, y no voy a decir yo nunca he dicho algún chisme o he hablado de otra persona porque estaría mintiendo? Yo lo he hecho, y quizá repetidas veces, pero no me había dado cuenta de la gravedad como tal hasta este tiempo que he estado pudiendo estudiar un poco más a profundidad estos pasajes. Y digo yo, si todos pudiéramos entender qué tan grave es el crear un chisme o ser partícipes de un chisme, quizá realmente no lo hiciéramos, pero lamentablemente no llegamos a entenderlo hasta que ya lo hemos hecho. Y es grave, pues. No sabemos hasta qué punto o qué tanto daño puede ocasionar una simple palabra que nosotros dijimos. Entonces debemos ser muy muy cuidadosos con eso, y la Biblia lo advierte muy claramente cuando dice no ser calumniadoras, ¿verdad? Sobre todo como mujeres tendemos a caer en esa situación de que yo no me junto con ella porque se viste de esta manera, porque hace esto, porque el otro. Somos muy fáciles de caer en esa situación de hablar sobre todo nuestras amigas, de nuestras amistades, de nuestras primas, incluso hasta de nuestra familia, ¿verdad? Caemos muy muy rápido en esa tentación de poder participar en el chisme, y debemos tener mucho cuidado con eso, porque la misma Biblia dice que no debemos hacerlo. Sí, y en realidad es muy sutil. A veces es como, solo surge como un comentario, ¿va? Pero es que lo que pasa es que tal cosa, ¿verdad? Y a mí me pasa un montón. Yo tengo que ser honesta con ustedes y contigo, Sari, que en realidad a mí, como hablo un montón, a veces es así como no controlo a lo que estoy hablando. Entonces me doy cuenta hasta después de que ya lo he dicho, ¿va? Y lo hice como en forma de comentario, pero en realidad no he medido el impacto
que esas palabras pueden tener en la vida de la persona que me está escuchando, y por supuesto cómo va a afectar la relación entre la persona que me está escuchando y de la persona de la que hice el comentario, ¿verdad? Entonces precisamente eso nos lleva a pensar en nuestra siguiente pregunta, porque nuestra siguiente pregunta habla acerca de las consecuencias. La pregunta es entonces, Sari, ¿cuáles son las consecuencias de ser calumniadoras? Las consecuencias son bien graves también, porque siempre he pensado, un día escuché esto y siempre lo he tenido en mente. Cuando nosotros hablamos, con lo que nosotros decimos con nuestra boca, va a tener influencia en lo que nosotros vamos a hablar de Jesucristo, por ejemplo. Porque si a la misma persona a la que le hemos estado contando chismes, hablando mal de otras personas, venimos y queremos hablarle de Jesucristo, ya esa persona no va a creer en nosotros, porque va a decir, ¿cómo es posible que esté hablando y predicando al Señor cuando ayer me estaba hablando y diciendo cosas malas de la otra persona, ¿verdad? Entonces las consecuencias son bien graves, y porque perdemos credibilidad en primer lugar. Segundo, nuestro testimonio como cristianas se ve afectado en ese sentido. Ya no importa las cosas que hagamos o los cambios que tenga en nuestra vida, incluso no estoy diciendo que sea malo cambiar para mejorar, pero ha tenido ya un impacto en la vida de otra persona, como decía Darinka, y es muy difícil volver a recuperar esa confianza, esa empatía por nosotros, porque ya hemos caído en esa situación. Entonces debemos ser muy cuidadosos con eso. Y también les voy a leer otro versículo ahí mismo en el capítulo 18, el versículo 7 y 8 ahora dice: la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso, son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Entonces, cuando las consecuencias son que vamos en primer lugar nos afecta nuestro testimonio, pero también afecta la vida de las otras personas, como estábamos hablando. No sabemos que quizá la otra persona ya ha conocido al Señor, ya está empezando a hacer un cambio en su vida, está cada día tratando de mejorar las cosas que quizá nosotros conocíamos de esa persona antes y de las cuales nosotros hablamos, y ya esa persona ha hecho un cambio en su vida, pero nosotros con el comentario que hicimos, es que ella antes hacía esto, ya le fallamos a esa persona y le afectamos completamente su testimonio también, porque entonces esa persona está en ese proceso de cambio, pero con lo que nosotros dijimos pierde también credibilidad ante las otras personas. Entonces recordemos que nosotros también tuvimos un pasado oscuro, por decirlo así. Antes de conocer a Cristo, nosotros no éramos nada más que pecadoras. Entonces cuando nosotros venimos al Señor, empezamos ese proceso de cambio en nuestra vida, ese proceso de aprendizaje, es un proceso de toda la vida, no se cambia de un día para otro. Lo mismo pasa con las personas de las cuales nosotros hemos hablado. Sin embargo, con lo que nosotros digamos de esa persona, va a tener un efecto bien grande en lo que las personas alrededor van a saber de ellos y le van a creer a ellos. Entonces, las consecuencias son bien grandes y afecta también nuestra relación con el Señor, porque estamos siendo desobedientes a Él. Si la Biblia dice no ser calumniadores y nosotros lo hacemos, es una desobediencia, lo cual también es pecado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como pecadores venir a juzgar a otra persona que quizás está intentando hacer ese cambio en su vida, ¿verdad? Y nosotros caemos aún mucho más bajo por esa situación. Exacto. Y, ¿sabes? Yo te iba a mencionar ahorita, el hecho de que no solo el testimonio que le estamos dañando a la persona, sino
el propio espíritu, o sea, estamos contristando el propio espíritu de nuestra amiga, nuestro amigo o nuestra compañera o aquel que estuvo a la par de nosotros, que quizás en confianza nos dijo algo. En realidad estamos contristándolo, estamos llevándolo a la tristeza. Y en realidad nosotros somos llamados a edificar la vida de otros, no a destruir la vida de otros. Entonces, si estamos calumniando o estamos usando nuestra lengua para hablar mal de otro, para dejar mal a otro, en realidad no estamos edificando, estamos destruyendo, estamos entristeciendo al otro. Y por supuesto que la Biblia también nos habla acerca de aquellos que son capaces de entristecerte, encararte porque te están encarando de tu pecado, y que no nos apartamos de eso, porque cuando yo estoy haciendo algo malo, por supuesto que quizás me va a enojar que me lo vengan a decir, ¿verdad? Pero después yo lo voy a agradecer porque yo sé que lo hicieron por amor. Y yo sé que Dios lo está usando para beneficio mío, para que yo deje ese pecado y pueda honrarle a Él. Pero cuando yo, en lugar de enfrentar con la persona su pecado y decirle, mira, lo que estás haciendo está mal, y porque Dios lo enseña así, porque Dios lo dice así, está mal, no, ¿cómo se llama? Y vengo y se lo cuento a alguien más, yo no estoy queriendo que ella mejore o que él mejore, sino lo que estoy queriendo hacer es perjudicarle. Y entonces, en lugar de entristecerlo para su bien, lo estoy entristeciendo para destrucción. Entonces es bien importante eso, y porque este versículo me hizo recordar precisamente ese punto, ¿verdad? Porque dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Entonces, muchas veces en confianza, digamos, hay personas que nos buscan y nos dicen, fíjate que estoy luchando contra esto. Perdonen si escuchan el sonido de que están vendiendo frutas. Pero es que está pasando el camión y esto pues pero el asunto, perdón si me desvié porque es que el sonido es bastante fuerte de ellos. Pero a veces hay amigos que en confianza nos dicen, estoy luchando contra esto, y el que es verdadero amigo no va a cubrir la falta para permitirle al otro seguir en su pecado, sino va a cubrir la falta en amor, en paciencia, y ayudándolo a que batalle contra ese pecado, a estar ahí para que la otra persona, cuando se sienta tentado a caer, puedas utilizarlo a él como un brazo de soporte, como una torre fuerte en la cual irse a esconder, ¿verdad? Y enfrentar con más fuerza ese pecado. Pero si yo, como amiga, en lugar de verlo de esa forma, digo, esta es información poderosa, ¿verdad? Para usarla contra aquel que confío en mí, lo que vamos a hacer es que nos vamos a quedar sin amigos también, o sea, porque no nos estamos mostrando amigos. Entonces, es una de las consecuencias es de que si tú eres un calumniador, una chismosa, una habladora, o que anda siempre hablando cosas malas de los demás, lo más seguro es que te vaya a decir que ando sin amigos, que cada vez te busquen menos. Sí. No, y como tú decías, Darinka, de que la información es poderosa, ¿verdad? Yo creo que es muy, muy poderosa, pero dependiendo el fin que nosotros leemos, como decías tú, vamos ya sea a afectar o a beneficiar a otra persona. Entonces, porque puede que nosotros sepamos una infinidad de cosas sobre la otra persona, pero como decías tú, si yo vengo encaradamente y le digo, mira, Darinka, tú hiciste esto y esto y me gustaría que hubiera una mejoría en tu vida, eso no es un chisme, eso es
beneficio para Darinka, por ejemplo, si yo hiciera eso. Pero si yo vengo y le digo a alguien más, Darinka hizo esto y lo otro, ve y dile que mejore su vida. Entonces, yo no sé cuáles son las intenciones de la otra persona o qué tan bien se lleva la otra persona con Darinka como para ella tener la confianza y venir y decírselo, ¿verdad? Entonces, más bien estoy ya creando ese chisme. Pero sí, la información definitivamente es poder, pero nosotros tenemos ese poder para poder decir, quiero beneficiar a esa persona, o simplemente no me importa su vida, no me importa qué tan perjudicada salga, yo voy a contar lo que sé de esa persona. Y la misma Biblia habla ahí, he estado leyendo bastante Proverbios 18 y encontré también otro versículo ahí en el 21, 20, voy a leer 20 y 21, que dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Muchas veces nosotros decimos las cosas simplemente para quedar bien con otros, ¿verdad? Hablamos mal de esa persona, pero no sabemos realmente cuál es el impacto que estamos ocasionando en la vida de esa persona. Como decía Darinka, ya sea lo estamos afectando y entristeciéndolo en vez de estarlo beneficiando y alimentando su espíritu con nuestras actitudes. Y el 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces nosotros pensamos que solo es un chisme, pero realmente tiene ese poder de matar o dar vida. Entonces, cuando nosotros decimos algo malo de otra persona con fin de afectarle meramente, simplemente porque no tengo nada que hacer y quiero hablar de alguien, ¿verdad? No me importa qué tanto para afectarlo. Realmente estamos matando su espíritu, estamos matando quizá esa poca esperanza que esa persona tenía de poder cambiar su vida y de poder mostrarse y mostrar lo que realmente Dios ha hecho con ellos. Nosotros venimos y botamos todo eso y matamos ese espíritu o esa esperanza que esa persona podía tener, o quizá no es una persona creyente y tenemos nosotros la oportunidad de poder abrazarla en amor y mostrarle el amor de Dios por medio de nuestras palabras y por medio de que, sabiendo aún lo que esa persona hizo, nosotros la aceptamos así como es y le mostramos ese amor y le entendemos. Podemos más bien hacer que esta persona crea con mucho más facilidad en Jesucristo, no porque nosotros seamos perfectos, sino que porque esa persona está viendo en nosotros lo que Jesucristo ha hecho, ese cambio que Jesucristo ha hecho en nosotros. Entonces va a ser mucho más fácil para esa persona creer en Jesús como Salvador, si nosotros mostramos ese amor, porque al final de cuentas fue lo que Jesucristo hizo por nosotros. Nosotros éramos pecadores y Jesucristo no le importó lo que habíamos hecho. Él nos amó y dio su vida por nosotros sin importar que yo era pecadora, que yo decía mentiras, que yo hacía infinidad de cosas que van en contra de lo que Dios quiere para nosotros. A pesar de eso, Jesucristo dio su vida por nosotros. Entonces, ¿cuánto más nosotros con este ejemplo que tenemos podemos dar vida a otras personas por medio de nuestras palabras de amor, ¿verdad? Y no solamente porque queremos satisfacernos a nosotros mismos, quedar bien con otras personas, soltamos toda la información que sabemos sin necesidad de hacerlo, porque realmente no tenemos esa necesidad de hacerlo. Entonces, cuando Dios dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, nosotros debemos ser bien cuidadosos, porque realmente podemos dar vida, alimento espiritual a otras personas, o también podemos matar a otra persona con nuestras palabras. Así de poderosa es la lengua y la información. Entonces, como decía Darinka hace rato, el fin que nosotros le demos a esa información va a afectar o beneficiar a las personas que estén a nuestro lado, y va a hablar de lo que sale de nuestro corazón. Porque, y creo que eso da lugar también a la siguiente pregunta, no sé, Darinka, si quieres hacerla ahí, pero eso va a dar lugar a que nosotros mostremos realmente lo que hay en nuestro corazón. Así es, y disculpen, yo me moví, apagué un ratito ahí la cámara porque
es que sigue la bulla allá y es bastante estruendosa, entonces me moví del lugar. Pero es muy importante lo que tú decías, de que en nuestra lengua está el poder tanto de dar vida como de dar muerte, y tenemos que ser muy sabios en cómo vamos a usarla. Si la vamos a usar para bien de otros, y como tú decías, y a mí me parece eso extraordinario, hablar acerca de cómo estamos actuando ante los que aún no son salvos, porque cuando nosotros nos dedicamos a señalar a otros y hacerles como remarcar su pecado, pero de una mala manera, porque el asunto aquí no es que es malo hablar del pecado y de que somos pecadores, y no es eso, sino el hecho de remarcarlo de una mala manera para crearle una mala imagen a esa persona, para lo que hacemos es hacerles daño, no los edificamos y no los llevamos a Cristo, sino que al contrario los alejamos de Cristo por la imagen que damos de ellos, porque en lugar de confrontarlos para perdón de sus pecados, los confrontamos para dañarlos, ¿verdad? Y solo antes de pasar a la siguiente pregunta, y sí, da entrada a la siguiente pregunta, Sarita, pero antes de pasar a esa pregunta, quisiera leer precisamente ahí en Proverbios también, capítulo 25, versículo 18, dice: martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. A mí esto me aterra, ¿va? Porque en lugar de ser personas que hacen bien, somos comparados a martillos que golpean, a cuchillos que rompen la piel, y a saetas, flechas que traspasan el corazón, que traspasan tejidos, y esto de una manera pues espiritual, ¿verdad? De una manera espiritual de cómo dañamos a los otros. Entonces las consecuencias son graves cuando nosotros no controlamos nuestra lengua, cuando nosotros la usamos para dañar a otros, para hablar mal de otros. Las consecuencias son graves. Entonces tenemos que pues tener cuidado de ella, ¿no? Perdonen que se estaba moviendo esto, pero es que no estoy en una posición. Y entonces damos paso a la siguiente pregunta, y es: entonces, si es tan mala, si las consecuencias son graves, si en lugar de acercar a otros a Cristo los voy a alejar, entonces, Sari, ¿cómo podemos vencer la tendencia a ser calumniadoras? Bueno, yo creo que primeramente debemos de abandonarnos en las manos del Señor, porque yo siento que si nosotros intentamos cambiarnos a nosotras mismas, va a ser imposible, porque nuestra tendencia es constantemente caer en pecado. Como seres humanos que somos, tenemos esa herencia, ¿verdad? De caer en el pecado constantemente, con las mentiras, independientemente de lo que sea, nosotros siempre vamos a estar en tentación y vamos a caer en pecado, porque lamentablemente así somos. Pero una manera en que podemos cambiar es realmente abandonarnos al Señor y dejar que Él obre en nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. Porque, como les decía, si nosotros intentamos hacerlo por nosotras mismas, va a ser en vano, un esfuerzo en vano, porque no lo vamos a lograr. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder... alguien me dijo una vez, tienes que aprender a decir no, porque yo soy... Cualquier cosa que me piden, yo, bueno, está bien. Bueno, a veces estoy súper ocupada y digo, yo puedo, porque simplemente es mi naturaleza, es hacer eso, pues. Y alguien me dijo un día, tienes que decir no, y la gente se va a enojar o no, lo vas a descubrir cuando lo hagas. Entonces, pero de lo contrario, dice, si sigues diciendo que sí, te vas a cansar a tal punto
que después ya no vas a poder con las cosas. Entonces eso me hizo pensar mucho en lo mismo, hablando espiritualmente. Muchas veces caemos en esas tentaciones y tenemos que aprender a decir no, porque a veces, por ejemplo, a mí me ha pasado que estoy en la situación de que alguien viene y me quiere contar algo, y yo por respeto no le digo que no, pero al mismo tiempo yo digo, no debería estar escuchando estas cosas, ¿por qué me las está contando? Pero el otro día tuve esa experiencia, alguien vino y me dijo, tal y tal persona está hablando de mí, pero yo sigo a Cristo y yo hago esto y yo no sé por qué están hablando de mí. Y entonces yo me puse a pensar muy, muy seriamente y digo yo, ella está haciendo exactamente lo mismo que la otra persona está haciendo con ella. Entonces no somos seres perfectos, pero tenemos que aprender a decir que no. Y cuando yo le dije, lo siento, yo te quiero ayudar, pero no quiero ser partícipe de este chisme, ve y habla directamente con la persona, y si hay algo que yo pueda hacer por ustedes, yo lo voy a hacer, pero no me pongan en la situación de que las dos están queriendo hablarme de la otra, ¿no? Entonces yo me sentí tan bien, porque dije yo, es solamente la obra del Señor, porque en otro tiempo yo hubiera dicho, a ver, cuéntame todo lo que tengo para yo ir a decirle a la otra persona, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero cuando aprendemos a decir no a los chismes y a la tentación, eso únicamente por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero tenemos que aprender a depender al 100% de Él. ¿Es difícil? Sí. Lleva un trabajo bien grande porque, como les decía, nuestra naturaleza es caer en estas situaciones, pero cuando aprendemos a que sea el Espíritu Santo el que diga no por nosotros, cuando aprendemos a que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a su palabra en todo momento, es una satisfacción bien grande. Ese día yo me sentía bien orgullosa porque yo dije, al menos no me metí en este lío, y así estoy con la disposición de poder ayudarlas si ellas lo necesitan. Pero si yo empiezo a escuchar los chismes, en vez de querer ayudar, yo voy a empezar a caer en lo mismo, ¿no? A hablar la una con la otra. O a inclinarte ya sea a favor de una o a favor de otra. Exacto, ¿verdad? correcto. Y cambia nuestra perspectiva de ambas partes, porque estamos viendo lo que está sucediendo entre esas dos personas, ¿no? Entonces, y en vez de poder ayudar, lo que hacemos es perjudicar y separar aún más, como hablábamos al principio. La relación, en vez de mejorarla, llega a un punto en que ya definitivamente se dejan de hablar, porque ya han hablado tanto la una de la otra, y nos ponen en una situación a nosotros en las cuales ¿qué hacer? Pues, como decía Arinka, o me voy con una o me voy con la otra, pero no puedo estar en medio de las dos. Y es lo mismo que pasa con Dios y Satanás. Satanás viene a decirnos cosas de Dios, viene a querer engañarnos, viene a querer ponernos en contra de Dios, pero si yo no estoy con Dios, puedo estar con Satanás, no me puedo quedar en medio. La misma Biblia lo dice. En un terreno neutral. Exacto. Entonces es nuestra decisión como cristianas a quién vamos a seguir, a Satanás, a aprender a decirle que sí a todo lo que él quiere que nosotros hagamos, o vamos realmente a entregarnos al Señor y decidir en espíritu, en cuerpo, en alma y en la mente a obedecer al Señor y a lo que su palabra dice. ¿Y cómo podemos hacerlo? Leyendo su palabra, orando constantemente, porque la oración tiene ese poder de transformar nuestra vida, porque Dios va a ir obrando en nosotros, y la manera en que nosotros nos comunicamos con Él es por medio de la oración, y la manera en que Él se comunica con nosotros es por medio de su palabra. Entonces, si estamos nosotros orando y leyendo la Biblia, no vamos a tener ni siquiera tiempo para prestarle atención a Satanás, ¿verdad? Vamos a estar tan enfocados en la palabra de Dios que Satanás no va a lograr distraernos, y como les decía, es algo bien difícil, requiere disciplina, requiere constancia, pero también debemos entender que el Espíritu Santo tiene ese poder y Él puede ayudarnos si nosotros realmente lo dejamos. Yo ahorita que estabas hablando pensaba en la importancia de
de una palabra que a mí me gusta y me ha gustado estar utilizando últimamente, y es la palabra ser intencionales. La Biblia nos enseña cuáles son nuestras tendencias. O sea, si Dios dijo, precisamente porque eso no es un consejo que se los dio a los hombres, sino que nos lo lanzó directamente a nosotros. O sea, que las que tenemos la mayor tendencia a ser calumniadoras o a usar nuestra lengua para perjudicar a otros, para dañar a otros, somos nosotras. Entonces, como principio base, digamos, es el reconocer, ¿va? O sea, para poder empezar a vencer la tendencia, tenemos que reconocer que en realidad somos muy dadas a eso, somos muy dadas a calumniar, somos muy dadas al chisme, somos muy dadas a usar nuestra lengua para dañar a otros, para hablar mal de otros, o incluso para responder a otros, ¿verdad? Somos muy dadas a utilizar nuestra lengua para el mal. Y entonces empezar por ahí, por reconocerlo, por aceptarlo, por decirlo, sí es cierto, Señor, es cierto, soy culpable de esto, soy culpable al respecto, perdóname, soy culpable, pero sé también que tú puedes cambiarme para que yo pueda dar una cosa diferente, ser diferente, para usar más sabiamente mi lengua. Y entonces esto me lleva, la palabra usar más sabiamente, me hace pensar, bueno, si no estoy siendo sabia en usar mi lengua para el bien, ¿qué debo de hacer? La Biblia dice, si tienes falta de sabiduría, pídela a Dios y Él te va a dar abundantemente, porque Él se goza en hacerlo. Entonces, si estamos siendo faltas de sabiduría porque no estamos obedeciendo lo que Dios dice, entonces pidámosela a Dios y Él la va a dar para que nosotros podamos ser más sabias en usar nuestra lengua. Entonces, son como pasos muy prácticos, pero tienen que ser muy intencionales, porque cuando yo soy consciente de que tiendo a pecar en esto específicamente, diría, entonces yo me doy cuenta, pero entonces soy intencional en irlo abordando, en estar más alerta, ser como más consciente de en qué momentos, como decía Sari en su ejemplo, ¿verdad? Llegó alguien y me empezó a decir, ¿verdad? A hacerme el comentario de que tal persona está hablando de mí y lo que quiere es que le apoye, pero si yo me detengo a escuchar lo que quiere decirme acerca de la otra persona, lo que estoy haciendo es ser partícipe de un chisme. Entonces, sabiamente y atentamente yo digo, esto es señal de alerta, estamos haciendo algo mal, y detengo. Y no tengo que detener como, no hagas eso, o cállate, porque es otra de las cosas a las que tendemos, ¿verdad? En lugar de ser amables, somos abusivos, respondemos abusivamente, con tal de protegernos, digámoslo así, ¿verdad? Pero en lugar de hacerlo bien, lo hacemos mal. Entonces, que de la amabilidad vamos a hablar más adelante, pero lo quise traer a connotación porque hay formas de detener, ¿verdad? Como decía Sari, bueno, me cuesta hacerlo porque siempre pienso en ay, voy a ofender al otro, y eso sí, para mí fue la cosa más difícil que ya he hecho, porque el decirle no te quiero escuchar, sentí yo como que iba a cerrar las puertas a nuestra amistad, ¿verdad? Que ella no iba a tener la confianza de nuevo de venir y decirme, mira, tengo esta situación, yo quiero que me ayudes en esto. Uh-huh. Pero al mismo tiempo yo dije, me fue difícil, pero la satisfacción que yo sentí después de ver que ella, su reacción fue, ok, ya no te voy a decir esto, pero ¿cómo has estado, verdad? Fue para mí bien grande ese cambio de decirle, espera, yo no quiero hablar de esto, ve y habla con ella, pero si hay algo más en lo que yo te pueda ayudar, cuéntame cómo estás. Y ver que la reacción de ella no fue enojarse, para mí fue una satisfacción bien grande, porque era mi miedo, y a veces caemos en esas situaciones
por el miedo a que nos rechacen, como decía Darinka, por el miedo de que va a pensar que yo no quiero escucharla, va a pensar que yo ya no soy su amiga, o que yo estoy del lado de la otra persona cuando no es así. Entonces es bien complicado y nos pone en situaciones bien difíciles, pero al final es lo que Dios quiere para nuestra vida, que aprendamos a dejarle a Él las situaciones en sus manos, porque Él es el que las va a solucionar, Él tiene todo bajo control, y si nosotros queremos hacerlo por nuestra propia cuenta, metiéndonos en relaciones de otras personas, caemos en pecado, y en vez de glorificarle al Señor, caemos en la tentación de mostrar a alguien que Él no es, cuando se supone que nosotros lo tenemos a Él en nosotros, ¿verdad? Somos el templo del Espíritu Santo, entonces debemos demostrar eso con nuestras acciones y con nuestras palabras también. Así es, y como decía, y al punto al que quería llegar es que lo podemos hacer amablemente, o sea, no necesariamente vamos a destruir al otro porque, ay, no, yo me tengo que proteger, ¿verdad? No, es hacerlo con amabilidad, decirle, perdona, yo sé que estás ansioso en contarme, o estás ansiosa en contarme esto y hablarme de esta persona, pero la verdad es que considero que hablar de otra persona sin que esa persona esté presente es dañino para ti y para mí, es pecado delante de Dios. Evitémoslo, y es una oportunidad para corregir a la otra persona en su pecado, y para abstenerme a mí de compartir, de ser copartícipe en ese pecado. Entonces, pero tenemos que ser muy intencionales y de verdad pedirle mucha sabiduría a Dios y fuerza para hacerlo, y para cuidarnos nosotros también cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos hablando quizás mal ya de alguien, pronto poner un alto y decir perdón, no tenía que hacerlo de esta forma, ¿verdad? Lo siento por haberte involucrado en esto, pero no es lo correcto. Y entonces ser capaces también de reconocer cuando nos hemos equivocado, porque de esa manera entonces de verdad lo vamos a ir enfrentando nuestro propio pecado. Y cuando, perdón que te interrumpa de nuevo, no te tengas también hay situaciones en las cuales la información ya ha llegado a nosotros, ya hemos escuchado, ya sea por accidente o porque simplemente no tuvimos esa fuerza de voluntad, no dejamos que el Espíritu nos guiara al decirle no a la otra persona, pero tenemos la oportunidad de tener el chisme ahí, de ok, ya sé la información, ya escuché a la otra persona y quizá eso le ayudó a ella a desahogarse, como decía Darinka, ella vino en confianza conmigo y nos dijo, pero no por ese hecho vamos a ir nosotros a contarle a otra persona. Podemos también detener el chisme ahí y quedarnos con la información y ponerlo en las manos del Señor y decir, Señor, obra en la vida de ella o de él, y trabaja para que Dios quite ese rencor, para que Dios ablande su corazón y pueda haber una reconciliación, y si es entre dos personas o si es entre más personas, que ya Satanás no tenga poder sobre ellos, sino que nuestro trabajo sea orar por ellos para que se recuperen, para que su corazón se sienta mejor, y no ir andar por el mundo contándole a todos lo que esta persona vino a contarme a mí, porque entonces estamos esparciendo ese pecado, y nuestro trabajo no debería ser ese. Nuestro Espíritu Santo nos dice que debemos orar por los otros, interceder por otros, no venir a contar lo que otros nos han contado, ¿verdad? Porque no la Biblia lo dijera. Si eso estuviera bien, la Biblia lo dijera, pero no, la Biblia nos motiva a orar los unos por los otros, y yo creo que hay situaciones que se salen de nuestra mano que ya la información ya la sabemos, ya ha llegado a nosotros. Entonces nuestro trabajo como cristianas es orar, interceder por los demás, y pedirle al Señor también que nos use a nosotros de una u otra manera para poder ayudarles a ellos sin necesidad de tener que contar la información a otros, ¿verdad? Porque eso, en vez de beneficiar, va a perjudicar. Exacto. Y precisamente empezaste a tocar algunos puntos que vamos a ver en la siguiente lección,
porque este tema es bastante amplio. Y entonces empezaste a mencionar cosas como, por ejemplo, el rencor, que en realidad el ser calumniadoras va como unido a otros pecados que están en nuestro corazón, que eso vamos a ver la próxima semana, entonces en nuestro próximo estudio. Yo creo que eso es importante, porque muchas veces no podemos separar de dónde viene, o sea, la calumnia es resultado de otro pecado que hay en nuestro corazón. Entonces tenemos que también pedir a Dios por esos otros pecados que tenemos en nuestro corazón, si nosotros estamos siendo calumniadoras, o como decías tú, orar para que Dios ayude a otros en los que estamos viendo el calumnia, para que Dios pueda obrar en esos otros pecados también en su vida, confrontarlos y que ellos puedan sanar. Por ejemplo, si es rencor, que puedan dejar de ser rencorosos, que puedan perdonar. Entonces, que también la falta de perdón es un pecado, ¿no? Entonces, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Gracias, Sari, por este tiempo. Gracias, el día de hoy ya estamos así como sobre el tiempo, ya otra vez vamos para la hora de estar estudiando. Entonces, Sarita, muchas gracias por tu tiempo, y te voy a suplicar que nos puedas dirigir en palabras de oración para finalizar. Amén. Oremos. Padre bendito, en esta hora estamos agradecidos contigo, Señor, por este tiempo que tú nos has regalado, Señor, porque sabemos que si fuera por nosotros no estaríamos aquí, pero tú nos estás dando la oportunidad, Señor, de poder aprender más de ti, de poder escuchar tu palabra, Señor, y de poder quizás resolver aquellas dudas que en nuestro corazón teníamos, pero no habíamos tenido la oportunidad de estudiarlas, Señor. Te agradecemos por Darinka, que ha tenido que tú le has llamado, Señor, a este ministerio, y te pedimos, Señor, que la continúes bendiciendo, que le des salud, que le proveas sabiduría, Señor, para poder salir adelante con este proyecto que ella está trabajando, Señor, al igual que todas las que nos están escuchando, que cada una de ellas pueda entender, Señor, lo que tú tienes preparado para su vida, y que ellas puedan estar también dispuestas, Señor, a tener ese cambio en su corazón y recibir, Señor, lo que tú tienes para ellas, y que, Padre, tú las puedas usar de una u otra manera en tu ministerio, Señor, y que ellas puedan ser, Señor, de bendición para ya sea otra señorita, otra hermana de la iglesia, otra amiga, otra persona, Señor, en la cual ellas puedan tener una influencia positiva que pueda acercar a esa persona a ti, Señor. Las ponemos en tus manos desde ya, que tú las uses, que tú las bendigas, Señor, y que les des, Padre, todas las herramientas que ellas necesitan para poder seguir estudiando tu palabra, y para poder, Señor, aprender más de ti y querer ser más como tú cada día, Señor. Padre, te agradecemos eternamente por este tiempo, y te pedimos que bendigas a cada una de nosotras, Señor, y que podamos seguir, Señor, recibiendo tu palabra, y sobre todo poniéndola en práctica en nuestra vida, que tú cambies nuestro corazón, que tú cambies, Señor, cada día nuestra manera de pensar, Señor, que alejes todo chisme, toda calumnia, Señor, de nuestra vida, y que cada día podamos usar nuestra lengua, Señor, para gloria y honra tuya, y no para beneficio nuestro o satisfacción nuestra, sino que siempre buscando agradarte, Señor, con nuestras palabras amables, con nuestras palabras de amor, Señor, cuando nos dirigimos a otra persona, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, ponemos todo esto en tus manos, y te agradecemos, Señor, infinitamente. Amén. Amén. Bueno, chicas, un gusto haber estado con ustedes. Que Dios les bendiga, y hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.